Durante todo el mes hemos estado hablando de diferentes hombres, desde el más humilde hasta el más experimentado, como el apóstol Pablo, y hablamos de todos ellos teniendo ellos visión y pasión por Dios. Pero hoy quiero, en la enseñanza de hoy, en esta temática, si colocan la lámina de portada, quiero exaltar y reconocer al hombre que, siendo Dios, no digo tuvo, tiene la mayor visión y pagó el mayor precio de sacrificio o de pasión, que es nuestro Señor Jesucristo. No puedo cerrar esta temática sin tener el magnánimo ejemplo de visión y pasión que es nuestro Señor Jesucristo. Nadie tuvo la visión ni nadie pagó el sacrificio o precio como Él. Así que hoy hacemos cierre de la visión y pasión de la temática de enero, y para el próximo domingo continuamos con la temática de febrero, que se titula Dios, un Dios de excelencia. Alabado sea el nombre de Jesús. Quisiera solicitar a producción que nos preparemos para un corto video que quiero que observe, porque él explica de una manera muy resumida, gráfica y visual, cuál fue la visión de Jesús, que es la visión de Dios Padre y a la vez es la visión del Espíritu Santo, pero cuál fue el precio de pasión, sacrificio o entrega que hizo precisamente para salvar y redimir a toda la humanidad. Damos gracias porque tu visión contiene tu inmenso y gran amor, y tu pasión contiene el profundo sufrimiento de todo el tormento, de todo el escarnecimiento, de todo el vituperio y de la muerte horrenda en cruz que tú llevaste, y lo hiciste ocupando nuestro lugar. Y el profeta Isaías dijo que tú llevaste el castigo que debió haber sido sobre nosotros. El apóstol Pedro dijo: el justo por los injustos, para llevarnos a Dios aprobado. Te damos gracias como congregación por tener tú, Señor, como Dios hecho carne, la mayor visión y la mayor pasión o sacrificio que pagaste. Perdónanos cuando queremos reclamarte a ti nuestro sufrimiento como si tú fueras culpable. Cuando pensamos que nuestro dolor es más alto y más grande que el tuyo, o aún pensamos que nadie sufre como yo, pero descubrimos, Señor, que nadie ha sufrido o padecido como tú. Nos diste el mayor ejemplo para seguir tus pisadas. Solamente danos el poder y la fuerza del Espíritu Santo y produce en nosotros el querer como el hacer, para que podamos nosotros también cumplir y hacer tu voluntad. Te amamos y te adoramos este día y te reconocemos como el mayor ejemplo, el mayor paradigma a imitar, nuestro Señor Jesucristo. Amén. A veces en nuestro dolor pensamos que nadie ha sufrido como nosotros. A veces en nuestro dolor endosamos que ha faltado el amparo de Dios. Y por eso podemos indirecta o directamente hacerlo culpable a Él. ¿Por qué Dios? Es una de las preguntas comunes en las personas cuando sufren. Aún Jesús en la cruz llegó a decir en su quebrantamiento extremo, en su naturaleza humana, llegó a decir: porque me has desamparado. Pero nunca el Padre ni el Espíritu Santo lo desamparó. Pero así es el dolor. Puede quebrantarnos, puede cambiarnos la realidad,
y darnos una perspectiva que por emociones está alterada. Esta síntesis de video resume muy claro que nadie ha sufrido ni padecido como él. Este corto video, con la unción y la gracia y la presencia del Espíritu Santo que está entre nosotros, y por eso tenemos ese silencio reverente, porque Él está aquí, moviéndose entre nosotros, el Espíritu Santo. Como esa lágrima que quizás de los ojos de Dios Padre cayó cuando vio morir a su Hijo en la cruz. Hay algunos inclusive que se endurecen si un hijo o una hija fallece, pero olvidan que Dios Padre perdió en ese momento o vio la muerte de su propio Hijo. Todas esas cosas tenemos que meditarlas. También el corto video nos presenta lo más horrendo que es la muerte en cruz. Un terror creado por el Imperio Romano, donde los que eran reos de muerte crucificados quedaban puestos en las cruces a la entrada precisamente de Jerusalén, para que todo aquel que viera ese precio, si se levantaba contra el imperio, ese sería el precio a pagar, la muerte en cruz. La cruz en ese momento era un símbolo de terror, como hoy muchas dictaduras y gobiernos opresores buscan el terror para intimar al pueblo, para que el pueblo se detenga y ellos puedan a sus anchas hacer el terrorismo y destrucción que hacen. Pero hoy la cruz sola, sin Cristo en ella, la cruz se convierte en otro símbolo, porque es que donde interviene Dios cambia todo. Hoy la cruz representa salvación, redención. El que vea la cruz ya sabe que allí un día murió el Señor, pero también sabe, como la ve vacía, que Cristo resucitó. A su nombre gloria. Porque aunque hemos analizado la vida, visión y pasión de un hombre tan sencillo como era Bartimeo, o vimos la visión y la pasión del apóstol Pablo, con todo, amado, podemos decir que él obviamente es el mayor ejemplo, porque a diferencia de todos los hombres que hemos visto, bueno, los ejemplos que hemos visto de hombres con visión y pasión por Dios, todos ellos aún están en sus sepulcros. Pero el único que tuvo visión y pasión, no solamente magnánima, que la pagó de la manera más alta, sino que resucitó de entre los muertos, es el Señor Jesucristo. Por eso Él destaca y es nuestro mayor ejemplo. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 2, del verso 21 al 25, en pantalla si son tan amables. Dice la palabra del Señor, dice el apóstol Pedro: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció, y padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, no era punitivo, ojo por ojo, o cuando padecía no se defendía amenazando o agrediendo, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, que es Dios Padre, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos o separados de Dios por nuestra condición de pecadores, vivamos ahora a la justicia, o por la justicia. Y termina diciendo el pasaje: y por cuya herida o llagas fuisteis sanado, que incluye salvados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Antes no pertenecíamos al pueblo de Dios. Ahora sí, pertenecemos a la iglesia, y a la iglesia del Señor. Por eso nuestra mayor identidad, somos una iglesia cristiana.
Las denominaciones, las escuelas de interpretación son variaciones como para manifestar quizás nuestras creencias más fundamentales, pero eso no es lo más importante. Eso a veces inclusive es motivo de contienda y de discusiones o de separaciones. Y Filadelfia no tiene marcado eso. Dice también la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Es Pablo hablando a los filipenses, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en la forma de Dios, es decir, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, es decir, se encarnó, y estando en la condición de hombre o condición humana, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, y destaca la muerte más horrenda que ha habido, hasta la muerte, y muerte de cruz, por el extremo dolor que es este tipo de muerte, donde los reos podían durar crucificados días, con un tormento hasta que expiraban, y aún buitres venían hacia ellos para comer sus carnes mientras aún estaban vivos. Por eso Dios Padre no permitió eso, y Jesús fue traspasado por una lanza y luego bajado de la cruz y sepultado. Porque aunque sufrió todo ese escarnio, toda esa maldad y todo el castigo que debió haber sido sobre ti o sobre mí, pues fue sobre él, pero el Padre no iba a dejar, después que todo había sido consumado y su obra había sido consumada o acabada de forma total, no iba a permitir más mutilación al cuerpo de su Hijo amado. Dice Hebreos capítulo 12, verso 1 al 3: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, no solo los ejemplos que hemos visto, sino que quiere destacar los héroes de la fe que están en el capítulo 11 de Hebreo, dice en este capítulo 12: despojémonos ahora de todo peso y del pecado que nos asedia o persigue, que es constante en nuestra naturaleza, que quiere hacernos pecar, nos asedia como un peso. Y dice: y corramos o marchemos con paciencia o perseverancia, con firmeza, con constancia, la carrera que tenemos por delante. Y aquí viene la visión: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No te dice puesto los ojos en el predicador que está de moda en las redes sociales. No te está diciendo puesto los ojos en el predicador carismático que parece un coach motivacional más que un predicador, porque no predica el evangelio. No te está diciendo, porque hasta en eso la iglesia empieza a dividirse, a seguir personajes. Y hay tanto falso pastor, tanto falso apóstol, tantos falsos profetas, que usted tiene que tener cuidado, que los ojos suyos de creencia y de fe tienen que ser sobre Jesucristo. Si no, caeremos en esa discusión que crean también las denominaciones y las escuelas de interpretación hermenéutica. Caemos en esa contienda, en defensa como de una bandera particular. Y algunos van a decir: no, yo soy de fulano de tal. No, yo soy de fulano de tal. Cada quien seguirá su artista preferido. Muchos de ellos viviendo un estilo de vida de ricos y famosos, porque más que predicar el evangelio que no predican, lo que predican es cómo poder sacarle el dinero a los creyentes incautos. Ellos viven un estilo de rico y el pueblo sigue padeciendo. Si usted le presta atención a las redes sociales, usted va a encontrar mucha basura en ella. Y sobre todo, lo que creen llamar evangelio, pero que no lo es. Porque mientras no se predique a Jesucristo, el arrepentimiento de pecado y de que Cristo salva, que Cristo murió, Cristo resucitó y viene pronto, mientras no se diga eso, no se está predicando el evangelio. Podrá ser muy bonita la oratoria o el guión escrito para televisión, pero si no se predica lo que le acabo de mencionar, no se está predicando el evangelio.
Y de allí la importancia de que a través del portal web la gente puede escuchar. Yo soy bastante tolerante, mis amados hermanos, y en la directiva tengo personas que son de diferentes iglesias que han venido de otras denominaciones. Cada uno a veces tiene una escuela de interpretación diferente, y yo respeto todo eso, porque lo más importante es que el fundamento de creencia y de fe básica esté puesta en el Señor Jesucristo como el único Señor y Salvador, que es la verdad, el verdadero dogma, el fundamento de una creencia. Ya las doctrinas pueden variar en su expresión, en el arte de cómo se presenta o en la interpretación que cada quien puede hacer, pero viene a ser secundario, es lo que quiero decir. Y por eso soy considerado y respetuoso y tengo esa diversidad dentro de la directiva. Alabado sea el nombre del Señor. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, que era la salvación de aquellos que le recibirían, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dios Padre considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No es fácil seguir las pisadas de Jesús, pero antes de desmayar, por el cansancio y la fatiga que produce ser cristiano en la vida, porque eso tiene resistencia de parte del mundo, con todo, si seguimos mirando a Jesús, sabremos el precio que Él pagó y nosotros seguiremos adelante. La siguiente lámina, la pasión de Jesús, dice: la pasión de nuestro Señor Jesús comenzó en el Monte de los Olivos, en un pequeño jardín llamado Getsemaní, donde fue arrestado, despreciado, escarnecido y luego azotado, pero culminó curiosamente con dolor extremo en el Monte Calvario. Del Monte de los Olivos al Monte Calvario. Desde un viernes hasta el domingo, todo eso fue el padecimiento del Señor. Está bien que a veces nosotros sufrimos, es como si fuera nuestro viernes, como cuando Jesús sufrió en Getsemaní. Es nuestro viernes de dolores. Pero hoy les digo a todos de parte del Señor: hoy es tu viernes de dolor, tu viernes de aflicción, tu tiempo de necesidad, duda o enfermedad. Pero aunque hoy es viernes, tu domingo llegará. Porque el domingo de resurrección, es decir, el domingo en que las cosas ya se acaben, porque será la victoria consumada de Jesús y del Señor, de nuevo vendrá a ti. Así que tenga fortaleza y paz en medio de la prueba. Ya los últimos textos para prepararnos y poder regresar a nuestros hogares, dice la palabra de Dios en Lucas 22, verso 39, específicamente lo que Jesús vivió en Getsemaní. Dice: y saliendo se fue como solía al Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Hago una salvedad. No es que si oro no tendré pruebas, no. Lo que está diciendo, orad que no entréis en tentación, el griego dice es orad para que no quedéis atrapados dentro de la prueba. Eso es lo que está diciendo. Así que si usted sigue orando, el mismo Dios que permitió la prueba dará la salida. Pero ore para que no quede atrapado allí. Dice: orad para que no entréis o quedéis atrapados en la prueba. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, quizás 12 a 15 metros. Y puesto de rodilla oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa o trago amargo o experiencia dolorosa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Algo que debo cuestionar es que hoy la gente no se somete a la voluntad de Dios. Hoy la arrogancia del humanismo es tan insolente que hoy confiesan, decretan, reclaman las cosas a Dios y piensa que porque mi boca habló, Dios está sometido a obedecerme. Ninguno termina ninguna de sus oraciones, ninguna de sus peticiones con humildad, y ninguno termina diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Así que usted tiene permiso para pedir, tiene permiso para llamar la asistencia de Dios, tiene permiso para tocar la puerta y buscar a Dios, pero siempre que esté pidiendo, buscando o hallando, tiene que decirle al Señor, pero no se haga lo que yo te pido. No mi voluntad, Señor, sino la tuya. A su nombre sea la gloria. Ese es el ejemplo también que Jesús nos dio en Getsemaní. ¿Cómo se sometió Él siendo el Hijo de Dios? Se sometió a la voluntad. Por eso no tolero muy bien la arrogancia de estos coax motivacionales humanistas que exaltan al hombre y rebajan a Dios. Dice en su agonía, dice allí que estando en agonía o muriendo, fase de muerte, allí en Getsemaní oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Un fenómeno que se conoce como hematidrosis. Así de tenso, así estaba el Señor, alterada toda su fisiología, como su mente y su corazón. Dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo, y dice el origen, a causa de la tristeza. Se deprimieron al ver tanta situación que ellos no esperaban. Sin embargo, amorosamente les vuelve a decir, ¿por qué dormís? Es una pregunta, no un reclamo. Levantaos, ahí está dándoles ánimo, y le vuelve a reiterar, y orad para que no queden atrapados en la prueba. Si ustedes ven, esto es amor constante, un cuidado pastoral constante, aunque los discípulos en debilidad al momento no estaban respondiendo a la altura espiritual, que por supuesto más adelante sí lo harían, porque Pedro más adelante dio su vida crucificado y Pablo dio su vida siendo decapitado. Lo que pasa es que aquí estaban todavía los discípulos creciendo hasta llegar a ser apóstoles maduros, dispuestos a seguir las pisadas de Jesús. Mateo 27, verso 26 en adelante, donde se especifica que fue azotado y crucificado, dice en Mateo 27, entonces le soltó a Barrabás, ese fue Pilato, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Los azotes en esa época usaban un látigo, un flagrum o flagelo, que tenía en las puntas o en los extremos de las puntas, tenía huesos o tenía metales, de tal manera que cuando azotaran, que retiraban el látigo o el flagelo, se traía la carne o la piel de la víctima. Y generalmente azotaban 40 azotes menos uno. ¿Qué quiere decir eso? Que el verdugo azotaba 40 veces, pero 40 menos uno es que si se equivocaba o se olvidaba, lo cual hacían constantemente solamente por sadismo, si se equivocaba, volvía a comenzar, desde el primero hasta los 40. Si se equivocaba varias veces, la víctima tenía más de 40 azotes. ¿Están comprendiendo? Esa era la maldad que había creado aquel imperio demoníaco llamado el Imperio Romano. No conforme. Una compañía de soldados le desnudó, amado, y le echaron encima un manto de escarlata para burlarlo, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, las cuales se clavaban en su frente, en su cabeza, y una caña en su mano derecha, hincándose de manera como mofa, hincando las rodillas delante de él como burla, le escarnecían diciéndole, salve rey de los judíos, y escupiéndole, tomaban la caña, mi amado hermano, y le golpeaban en la cabeza. Eso era para que las espinas se enterraran más profunda en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus pobres vestidos y le llevaron para crucificarle. La siguiente lámina, Mateo 28, dice, refiriéndose a la resurrección, que es lo más glorioso que hay que entender en el día de hoy, pasado el día de reposo, después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, o sea, domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto,
porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos, es decir, paralizados. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Todo aquel que crea que Jesucristo murió, fue sepultado, que resucitó y que viene por segunda vez, todo el que crea eso, lo quiero ver de pie para orar por ustedes, para orar. Los que vinieron por primera vez, ponga la mano derecha en su corazón y repita conmigo una oración de fe. Permítame como pastor guiarle en esta oración de fe, para que usted hoy sea salvo y cuando salga de este lugar lleve en su corazón al Señor Jesucristo y con Él la vida. Di conmigo, amado amigo, di conmigo, amada amiga: Señor Jesucristo, abro hoy mi corazón y te recibo a ti como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mis pecados y pido que me ayudes a seguir tus pasos para tener tu visión y en el andar poder pagar un precio no igual, pero poder tener el valor para nunca avergonzarme de ti y predicar tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Toda la iglesia ahora tomándose de la mano como cuerpo de Cristo, con una sola creencia, con diversas formas de expresar nuestra fe y convicción, pero una sola verdad en nuestros corazones. Oremos. Padre eterno, Dios todopoderoso, venimos ante ti como tus hijos e hijas, no solo para darte gracias por la salvación y la redención en Cristo, sino también para pedir tu favor, para que tú coloques en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te rogamos que nos ayudes a seguir tus pisadas, a tener tu visión y poder en sacrificio pagar un precio por nuestro servicio para ti y para aquellos que te necesitan. Gracias, Dios. Ahora, Dios eterno, como pastor, yo te pido que tu rebaño, no mi rebaño, tu rebaño, llévalos, Señor, con paz y con bendición a sus hogares. Guárdales y líbrales del mal. Protégeles en el nombre de Jesucristo, Señor. Y bendice a sus familiares, para que cuando ellos lleguen, el impacto de la bendición que hoy han recibido sea como una unción que caiga y se derrame sobre cada uno de sus familiares. En el nombre de Jesucristo. Amén. Desen la mano uno al otro. Salúdense. Dios les guarde, Dios les bendiga. Estamos despedidos, amada iglesia.